¿Te imaginas a un filántropo, escritor, conferencista, activista político, asesor educativo, líder en comunicación sensitiva y persuasiva, graduado en 2 carreras y que haya trabajado en Washington, en el Congreso de los Estados Unidos y todo esto antes de los 21 años? Increíble, ¿cierto? Si tú estás aquí es porque sabes y entiendes que la palabra tiene poder, pero si lo unes a una historia fascinante de repetida superación personal, con anécdotas increíbles que transitan por el dolor, el amor y el humor, conectarás con mi invitado a continuación. Un hombre imprescindible en la escena comunicacional actual de la generación Z. Recibo con muchísimo amor y muchísima admiración a mi amigo personal, Luis Moros. Conectamos mejor gracias a Argetin Studios, La Francia Joyería, Otaima Serpa Designs, Azúcar Morena, Taikin Restaurante, A-Loft Miami Doral. Gracias. Igualmente. Sí. Y honrada de que tomaste un tren desde Orlando para Miami para venir. Y él dice, y que no solo por ti, eso se lo dirás a todas. No, para nada. Prometo ser de palabra. Es por ti. Aquí acércate, micrófono aquí, mi amor. ¿Cómo estás, mi Bien, mi vida? amor, Por feliz. fin juntos. Feliz. Bueno, Luis ha sido todo eso que ustedes escucharon y más. Un aporte increíble, no solamente a mi vida, sino al podcast, sino al workshop Habla Bien, Conecta Mejor, a mis alumnos. Les cambiaste la vida con el don y el poder de tu palabra. Qué bonito. Pero además de eso, ha sido inspiración no solamente para toda la comunidad venezolana, un país entero, un país completo que te ha seguido desde muy joven con toda tu trayectoria y apenas, este niño tiene 22 años. Y para las madres o padres eres como también un referente de lo que quizá uno debería seguir como camino en la educación de sus hijos. Así que es valiosísimo tenerte. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Muchas Para mí un gracias. placer. Mira que no, esto nunca empezó como ser ejemplo de algo. Esto empezó siendo como sincero y genuino sobre lo que yo siento y sentí en aquel momento. Cuando yo empecé a comunicar y decía atrás, decía que yo era muy tímido, soy muy tímido. ¿Tú eres tímido? Sí, tú me... Sí, Sí. que no, ya va. Empezamos mal este podcast. Cámbiense para otro porque No, lo que pasa es esto que, no es lo que aquí. pasa es que la cámara me ha transformado. La manera de yo tomarme la cámara como una terapia. O sea, para mí la cámara es yo hablar conmigo mismo. Desde lo que yo, siendo súper fiel a lo que yo pienso y a lo que yo creo, sin pensar que obviamente tengo la verdad absoluta y siempre con un mensaje que es servir, que mi mensaje sirva, porque si no sirve, ¿para qué? Y esa Wow, ya, cosa en estos días un experto también comunicacional dice que un buen líder es aquel que sirve. Ujú. O sea, que sirve también, que sirve su talento, sus dones, está al servicio de los demás, Yo, digamos yo así. siempre he dicho que una vida sin servicio es una vida sin sentido. Y Ujú. desde que yo tenía uso de razón de los 10 años, interpreté eso y dije, yo tengo que aportar como sea, porque no le voy a solucionar la vida a todo el mundo, de dejar este mundo un poquito mejor de como yo me lo encontré. Qué belleza. Y esto era algo interno, como un fuego interno, una pasión interna, porque tienes un referente bellísimo que es tu madre. Sí, mi Es increíble también tu Que una madre y la luchadora. historia. Sí, la historia de lucha, de inmigración, de sueños, algunas veces no cumplidos, de mucha nostalgia y dolor también. Fue un tránsito bastante duro Fuerte. que muchos de ustedes seguramente conocen y si no lo conocen se van a su canal Googleen. para que Googleen. él se los cuente porque quiero más bien explorar ese aspecto comunicacional. Pero sí tenías esa referencia de tu madre o era como un fuego interno el que te movía. Era un fuego interno de verdad, porque mi mamá es buena en la comunicación, pero mi mamá no está en redes, mi mamá no le gusta eso. O sea, mi mamá es mucho de estar en su casa con su familia y con su grupo. Para mí la comunicación empezó como una especie de rebeldía ante lo que yo veía. Para mí, ¿A qué edad te acuerdas? como a los 10 años, Como 9 a años, los mismos 10. Wow. para mí era una injusticia ver lo que pasaba en mi país. Para mí era una injusticia ver cómo no se calificaba al que sabía más, sino al que aparentaba saber más. Yo me molestaba cuando mis amiguitos se soplaban las respuestas en los exámenes. Pero era como un fuego interno. Yo decía, pero es que esto no puede ser así. Y no sé de dónde salió y por qué. Y siempre desde pequeñito tenía esa rebeldía de, bueno, es que tú eres muy chiquito. Yo tenía amigos mayores y me decían, no, pero es que no podemos ir a jugar fútbol contigo porque eres muy chiquito. No puedes hacer esto porque eres... Y yo decía, pero es que a mí no se me puede definir por mi edad.
Y siempre me sentía de que lo que yo pensaba a lo mejor concordaba y hacía una relación con las personas mayores, pero simplemente porque tenía una edad más pequeña, no era entendido, no era comprendido, no era validado y esa necesidad de, mira, esto es lo que yo pienso, sin importar la edad, ha sido el por qué empecé a comunicarme y el por qué empecé yo a sacar lo que yo tenía por dentro. Entonces, cómo hiciste esa transición entre esa timidez a tener el poder de la palabra y el don de comunicarte fuera de ese aspecto interno que quizás te tenía atrapado en el sentido de la timidez? Pues, Acto, haciendo lo que tenía que hacer. Yo creo que cuando uno hacer es la mejor forma de callar. Esa es la manera en como yo lo veo. O sea, si a mí me da y entender que todo va a ser difícil. O sea, cuando hablamos de hacer algo, comenzar es difícil, mantenerse es difícil y terminar algo también es difícil. Cuando terminas una relación, cuando terminas un trabajo. O sea, que todos los procesos y todas las fases van a ser difíciles. eso lo entendiste tú a tus 10 años. Bueno, yo no sé qué. Qué impresionante. Leyendo, porque para mí leer ha sido mi escape y lo que me rescató de muchísimas cosas. O sea, yo nunca salí de Venezuela, salí a Colombia y Aruba cuando tenía yo 12 años, pero yo conocí el mundo entero a través de páginas. Y yo creo que eso es lo más bonito que puede tener un ser humano, que es la capacidad de leer y aprender a través de la vida de otro. ¿Qué te dejó la lectura en un inicio? ¿O qué le puedes sugerir a las personas que todavía creen en el no poder de la lectura? Dicen, qué aburrido la lectura, qué fastidio, me quedo dormido. Bueno, yo creo que lo que ha pasado con la lectura es que llegaron las redes sociales y esa falacia de que todo tiene que ser instantáneo nos ha desconectado de lo bonito, de lo sublime de la vida. O sea, tú con un libro te puedes enamorar, con un libro te puedes ilusionar, con un libro puedes aprender, con un libro puedes aprender a escuchar al otro, porque es un maestro y no es un maestro aburrido porque tú ese maestro lo llevas contigo. Tú lees cuando tú quieres, el libro que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras. Entonces, en mi caso, que yo siempre andaba con esa rebeldía que no quería que nadie me dijera lo que tenía que hacer, yo decidía cuando yo iba a acudir a ese maestro. Y para mí la lectura es como, es fe, es eso que es tangible, creo en Dios y tengo a la lectura que son esos maestros que no los tenemos presentes, pero que me han formado sin ellos darse cuenta. Yo creo que eso es lo bonito de uno leer y de luego escribir. ¿Qué leías y qué lees? Bueno, te comentaba que leía Leonardo Padrón, leía Los Qué Imposibles. belleza estuvo ahorita hace un par de horas. Lo escuchaba en la radio. Y Eh, sí, y te cautivó Leonardo Padrón. O sea, sí, ¿cómo llegó a ti ese sí. libro que además creo que tiene, no sé, como No, y no 400 hice como páginas? 8 tomos, porque hay imposibles Exactamente. 2, 3, 4. Lo mismo, El era poder de la entrevista también, quizás sí, conocer. ese back to back de qué hay detrás de alguien. Y nunca me imaginé tener un alcance, nunca me imaginé pues estar en televisión, ni mucho menos, ni hacer lo que hago ahora. Pero dije, bueno, capaz si eso me toca, ¿cómo yo puedo tener las herramientas? Yo creo que escuchando entrevistas puedes agarrar herramientas para tu día a día. Y ahí empezaste a leer. ¿Y qué lees ahora? Bueno, leo sobre neurociencia. Creo que es importante entender. Hay algo que lo dijo una de tus entrevistas, Belkis Carrillo, que hablaba de la psicología del consumidor. Y yo creo que ese va a ser como el futuro de esta era, que es entender cómo se comporta el otro. Para todo. Y eso es lo que comúnmente leo. Leo sobre política, porque me encanta la política, creo que es la base de todo. Y leo sobre educación porque creo que la gran razón por la cual tenemos a jóvenes, no son la mayoría, pero creo que hay una desconexión humana por las redes sociales con los jóvenes, es por falta de principios en casa y por falta de crianza y por darle a nuestros hijos a un sistema que es el sistema educativo para que los críe. Las escuelas no crían hijos, Daniela. O sea, las escuelas instruyen a los hijos académicamente, pero toda esa autovalía, autoestima tiene que venir de casa. Y a veces por trabajo los padres no asumen esos roles. Y cuando pasa eso, yo quiero ser ese joven que pueda rescatar a otros jóvenes de sentirse solos o de sentirse desamparados, no económicamente, pero emocionalmente. Porque una persona que es precaria emocionalmente está al borde de la pobreza económica, emocional, sentimental, etcétera.
Bueno, déjame decirte que ya lo estás haciendo. Tienes a una cantidad, son creo que centenas, miles de jóvenes que te Sí, siguen, no sí. solamente ellos, sino tus padres, aparte por tu capacidad de oratoria, tu elocuencia y de saber que a través de ti pueden conseguir esos sueños y metas. Aprendí con mi profesora de confianza. Ay, no, qué bello, no, ya todo bien ha sido aprendido, mi amor. Eso sí, la pasamos bien Sí, en el espectacular. workshop. Cuando te tuve, de verdad que fue fascinante saber de ti, entender tu capacidad para conectar y para hablar con tanta seguridad. Y como me dice que no todo el tiempo fue así, yo digo, wow, qué increíble que ese poder de persuasión en tu palabra pues pueda conquistar Ujú. esos espacios de jóvenes, o sea, y estás empezando apenas, así que sigue así, mi Amén. Luis. Otra cosa que me pareció impactante de ti fue que leí tu libro, Ah, sí. imprescindible, lo Te leí regalo. completo, increíble, Gracias por tomarte el espectacular. tiempo. Por cierto, lo leí en un tren a Orlando, En sí, sí, nuestras sí, idas a de Orlando. ida y de vuelta. Y me parece fascinante todo como el, como el abordaje de la comunicación y del poder de la persuasión en tu comunicación a tan temprana edad. Sí, O ¿verdad? sea, ¿cómo te diste cuenta Sí. de que la palabra sí influye en los demás? Porque ves cambios en la vida del otro. Es decir, cuando tú empiezas, y eso empieza desde muy niño, o sea, cuando tú empiezas en tu primera exposición en la secundaria o en la primaria y ves que tus compañeros te prestan atención, esa validación creo que es súper necesaria porque ya tú dices, bueno, sea lo que sea que esté diciendo, está dejando algo, así sea una onza de lo que yo dije, le va a quedar en el cerebro a esa persona y lo va a ayudar a ser mejor. Yo creo que esa fue como mi herramienta para yo decir, por aquí es, y porque como me consideran y me han llamado siempre un chamo con alma vieja, tú eres mi amiga y todos mis amigos son pues súper mayores que yo. Ahorita yo le estoy diciendo a Nori, no, pero es que tú lo vas a escuchar hablando. Parece, de verdad, ¿Viste? una Entonces, sabiduría de una persona de 80 años. entonces, cuando yo intentaba tener amigos de mi edad, no había esa conexión, no se lograba y era porque, bueno, yo era más de leer, de hablar de la vida. Y mis amigos jóvenes están en un TikTok, en otra cosa. Entonces yo decía, ya va, aquí hay un gran hueco generacional donde los chamos, los jóvenes no se saben comunicar, no porque no quieran hacerlo, sino porque no tienen las herramientas y porque están cohibidos con las redes sociales. Y dije, bueno, voy a hacer un libro desde mi tribuna, desde lo que yo he vivido, no es autobiográfico ni mucho menos, No. es de darles esas herramientas que a mí me han servido a llegar a espacios que yo en mi vida imaginé llegar. ¿Cómo? Por ejemplo, Como por ejemplo el Congreso de Estados el Unidos. Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo llega un niño? Creo que tenías 18 años en esa 18, época. 19, no me acuerdo ya. ¿Cómo llega un niño a los 18 años al Congreso de los Estados Unidos? Hablando, creyendo en sí mismo, creyendo en un mensaje, siendo fiel a tus valores y a tus principios, sobre todo en la política, creyendo en lo que puedes aportar en la mesa, creyendo de que nadie tiene el poder de desvalidar quién eres ni lo que sabes simplemente por tu edad, por tu gentilicio o por tu nacionalidad. Eh, Teniendo esas fibras bastante ancladas en mi vida, fue lo que me llevó a pues comunicar con diferentes personas que Dios me puso, porque yo creo que Dios nos pone ángeles en la vida que te van llevando hacia el lugar que con tu trabajo tú te mereces, pero que tú no te das cuenta que te mereces eso, porque uno siempre va como en automático. Y cuando vas en automático, tú dices, bueno, celebro luego, celebro luego, celebro luego, hasta que hay gente que se le va la vida y no celebra nada. Y por eso yo creo en la celebración de pequeñas victorias. Esas pequeñas victorias de la vida, creo yo que hay que celebrarlas porque es lo que nos lleva a esa meta final. ¿A quién conociste en ese tránsito? ¿Quién te quedó en el recuerdo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién fue tu maestro? ¿Qué mensaje obtuviste o qué consejo en ese momento de tu vida tan importante que prometiste volver, por cierto? Sí, sí. Conocí mucha gente, senadores, congresistas, expresidentes, el expresidente de Costa Rica, presidentes de muchas Wow. partes del mundo. Em, Hay un jefe, uno de mis tantos jefes que tuve, em, a mi corta edad, me dijo una vez en inglés, be brief and be gone. Y a mí eso se me quedó para toda la vida. Me dijo, Qué lo que bueno. tú vayas a hablar en política y en tu vida, sé corto y salte de ahí. Porque es la única manera de tú dejar una huella y de tú impactar. Si tú dices el mensaje y te quedas ahí, la gente va a decir, bueno, él se va a quedar un rato más y capaz volverá mañana o la semana que viene. No, tu mensaje tiene que ser único, tiene que ser exclusivo. Tienes que saber primero lo que vas a decir. Y luego que sepas eso, ya el cumplido está hecho. Lárgate de ahí. Claro, porque en política cada minuto cuenta.
cada minuto o vale una propuesta de ley, o vale dinero, o es el tiempo del otro. Entonces, a nosotros para dar una propuesta o dar una idea nos daban 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Entonces, a partir de allí aprendí que el poder de la palabra no es solo comunicar, sino las dosis de la comunicación, y que no siempre es el mejor momento para decir algo. O sea, la comunicación tiene, y tú corrígeme, la comunicación tiene un timing, tiene un tiempo. Y cuando uno va a dar un mensaje, puede ser el mejor mensaje del mundo, pero si no tiene el timing correcto, a lo mejor no cala tan bien como tú lo habías pensado. No, está clarito. Y aquí, especialmente en los Estados Unidos, eso de ser corto y no hablar de más es una premisa sumamente Pero en importante. nosotros, en nuestra cultura, Pero yo no puedo. ajá, pero yo soy de Puerto La Cruz, pero de mi familia, ellos son los moros, pero ya va, pero ¿Te te acuerdas pregunté en por el tu curso? apellido. Luis, oh, no, no era contigo, pero en el curso hay alumnos que, ok, vamos al grano, dame tu elevator pitch. Yo Ajá. tengo una empresa de limpieza porque resulta que mi abuelita, allá en la Ciudad Ella Bolívar, limpiaba hace 30 años. sí, ella tenía una escoba que era buenísima, entonces esa escoba barría y tú, No, y ahí el que te escucha está, bueno, pensando que va a comer en la cena. O sea, ya se desconectó completamente de lo que, de lo que te ibas a decir. exacto, ahí es donde está la premisa de habla bien, conecta mejor. Cuando tú hablas bien y hablas con esa Y que me elocuencia. encanta. Y aparte, yo estoy aquí embelesada, seguramente ustedes también están conectados con Luis, porque se ve de anteojito que naciste para servir. Y pienso, o sea, me toca la fibra, ver que en tu futuro cercano y tu destino va a ser justamente una carrera política donde tú, a través de una aprobación de una ley o un mandato o un speech, tú puedas cambiar la vida de miles de personas. Por supuesto, para bien. Total. Y ya que estás en el modelo educativo, digo, wow, tiene todo el sentido del mundo. O sea, tienes todo el sentido del mundo. Y lo que más me impresiona fue que a tu corta edad, si ustedes investigan todas las redes y tu página web y todas las entrevistas maravillosas que te han hecho, hay una que se repite, una premisa que se repite, que dice, yo voy a trabajar en la Corte Suprema Ajá, de Justicia de los Estados Unidos. ajá. Entonces, El está primer hombre hispano. claro. Ajá. Porque Está, no teníamos hombre hispano, teníamos una jueza hispana, pero no hay hombre imagínate. hispano actualmente. Y entonces para eso tendrías que vas a estudiar leyes, o sea, Estudiar añadir. derecho, bueno, sí, ya saqué, ya hice el 50%, que es los primeros 4 años de licenciatura en ciencias políticas. Luego vendría, bueno, a ir a la facultad y luego hacer el examen del bar, donde puedes practicar como abogado, y ya como abogado, pues sí puedes ya ser juez. Bueno, ¿Lo ya es quieres una carrera hacer? larga, sí que lo quiero hacer, claro que sí. Pero por ahora creo que Impresionante. el tema más sublime que puede tener cualquier nación es la educación. Es un tema que no. Gracias, amigo. Cuando seamos, tú eres ministro de Comunicaciones y yo soy tu asesora. Claro, porque ahí no hay partidos, ahí no hay preferencias, ahí no hay colores. Allí hay la construcción de un país que piensa. Y yo creo que cuando un presidente o cuando un mandatario le permite a los demás oportunidades para que el ciudadano crezca, es imposible que el país viva en pobreza, es imposible que en el país haya carencia, porque la mayor inversión de un país es su gente. Y el que va en contra de su gente, educacionalmente hablando, está yendo en contra de sí mismo, porque un presidente es el reflejo de qué es el país. Bueno, justamente como este modelo que ya conocemos, quieren controlar a la población para que sean todos más pobres, para Ujú. tenerlos allí pisados y para ellos estar en el poder por esa Completamente. ambición de poder que no les lleva al país a nada, sino a ellos mismos, a su enriquecimiento personal, que by the way siempre es ilícito, pero si te compro 100% esa idea. ¿Te acuerdas que había una premisa que decía, perdón, la familia es la base de la sociedad? Ajá. Ahora yo, Daniela, digo, la familia y la educación son las bases de la sociedad, porque qué tanto se ha perdido, ¿verdad? El tema educativo. Y hay familias sin educación. Ujú, ¿Y qué tan funcional es una familia sin educación? ujú. ¿Y qué tan funcional es ser educado individualmente sin tener una familia? O Sí. sea, porque yo creo que ambas se complementan, así que me uno a ese Está bueno, llamado. ¿verdad? Sí, sí, me Porque, gusta. y ciertamente la educación va mucho más allá. Obviamente es un término súper amplio o sea, me encanta que lo toques porque eso es nosotros nos unimos en eso. Pero cuando sentimos que la educación está presente, están presentes los valores, las virtudes, hay luz para el mundo, tú eres luz para los demás, y eso se convierte en una bola de nieve donde no existiría para mí las diferencias, no, o sea, no seríamos precursores de guerras porque Totalmente. estamos de acuerdo, o podemos debatir ideas inteligentemente,
debate de ideas que esté a la altura del tema a tratar o del problema a solucionar, aportar en la mesa dichas soluciones. Y bueno, Y creo que es importante, Dani, no, aquí estamos soñando que no, demasiado. aquí estamos construyendo un país. Yo creo que es importante que también en esa mesa se le dé voz a todas, a todo tipo de personas. Y a esto me quiero referir a los jóvenes. Venezolanos del mundo, venezolanos que están en los Estados Unidos, venezolanos que están en Indianápolis. Si quieres degustar y disfrutar de la mejor gastronomía venezolana, esa arepita que a ti te gusta, esa reina pepiada, la dominó caraotica con queso blanco rallado, elige este lugar, Azúcar Morena. Ahí te esperan Andreina Paredes y todo su equipo para que disfrutes junto a tu familia de lo mejor que tiene Venezuela para ti. Dale un cariñito a tu paladar y consiéntete en Azúcar Morena Indie. Es decir, en la mayoría de las sociedades en las que vivimos, los que toman decisiones son, bueno, ¿quién está ahora en el Congreso? ¿Quién está ahora presidente? Un tipo de 80 años. ¿Sabes? Entonces, ¿quién toma las decisiones? Bueno, congresistas de 60, 50. Menos del 15% de los congresistas actualmente en este país tienen entre 30 y 40 años. Todos, la mayoría, tienen el 85, 75% tienen de 50 años o más. Entonces yo creo que es importante para darle frescura. Estamos en la modernización del mundo. ¿Y quiénes son los precursores de esa modernización? Los jóvenes. Y yo creo que ideas frescas también son necesarias en la mesa para luego tomar decisiones que nos van a llevar a un futuro. No hay futuro sin jóvenes. En esta generación, en las anteriores y en las que vienen. O sea, los jóvenes son los que resuelven los conflictos generados por las generaciones pasadas. Y yo creo que ellos, nosotros, no ellos, yo, pues yo tengo 22 años, lo repito todos los días, es importante que también tengamos esa participación y esa validez social. Pero ¿cómo conectamos a los jóvenes si los jóvenes a su vez de esta generación están muy conectados a un dispositivo electrónico, están muy conectados a contenidos fatuos que no te llevan quizás a nada? No sé, es Educando, difícil, ¿no? Exacto. pero ¿Cómo? educando desde casa, porque esto es un tema de los padres. Yo nací en el 2002. Yo tenía tecnología en ese momento. O sea, mi infancia se desenvolvió con teléfonos, con computadoras, pero mi familia fomentaba la lectura. Y yo creo que eso es importante. O sea, yo siempre he dicho, los niños no nacen sin hábitos y sin prejuicios. Quien pone eso son los padres y el alrededor y la crianza. Yo creo que para fomentar la lectura y para fomentar una conciencia de lo que está pasando y que dejemos de pensar que la realidad es lo que pasa a través de una pantalla, tiene que ver muchísimo con la participación de los padres en casa. Aparte de, ponte tú que no existan electrónicos, yo creo que el cerebro de los adolescentes, ya tú pasaste, digamos, por esa etapa del teen, ¿no? Del teenager. Ahí hay como muchos cambios químicos y bioquímicos y Total, neuronales. De total. hecho, se están reubicando en las neuronas y por eso es que a veces entre que los jóvenes a veces no saben cómo reaccionar ante ciertos estímulos o son como fearless, o sea, están libres de miedo y por eso es que hacen acciones alocadas, Bueno, no hay como acelerar conciencia un tampoco. carro, exacto, no hay conciencia. Pero ¿cómo le vas transformando o inyectando esa calidad de educación al servicio de los demás si ellos todavía como que no están como que preparados? Y también siento que si hay una generación de cristal que se ha fomentado que, bueno, mira, si como decían la famosa chancla, si mi regaño no sirve, viene la chancla. Ah, no, tú me vas a dar una chancla, te llamo a la policía. O sea, ¿cómo manejar eso? Y de verdad, hacerles ver a estos jóvenes que, yo lo decíamos ahorita detrás de cámara, que ser cool o Ah, tener sí, una sí, sí. voz es cool. Que llevar una bandera, un estandarte de valores, de virtudes, es cool. No es cringe. Hay una palabra que se llama así, cringe, que como que les da grima todo. Ujú, Ay, no, ujú. pero él es inteligente. Ay, no. En vez de verte como un modelo a seguir. Está hablando así, que cringe, ¿verdad? Exacto. Sí, imagínate. O sea, pero eso pasa en el cerebro de los jóvenes. No sé si Mira, tú pasaste por esa etapa o creo que sí es verdad que la lectura y la educación te ayudó. yo creo que la respuesta está en lo que tú haces, que es la comunicación, la falta de comunicación. Yo creo que los jóvenes empiezan a ver más la vida como es cuando comunican, cuando hay una comunicación con sus padres. O sea, yo veo muchas mamás que no le preguntan, hacen preguntas cerradas y no preguntas abiertas. O sea, no hay un por qué, no hay un cómo, no hay un para qué. Está, ¿comiste? Sí o no.
¿Hiciste la tarea? ¿Sí o no? Entonces, ahí te estás perdiendo que enseñarle a tu hijo el porqué de las cosas. O sea, no le digas, vete a hacer horas comunitarias porque me da la gana, porque yo soy tu mamá y yo mando. Dile el por qué hay que hacer horas comunitarias y por qué eso lo beneficia a él y qué rico se siente ser un aporte a la comunidad, así sea un grupo de 5, 10, 15, 20 personas. Porque otra cosa que nos da las redes, que nos ha dado las redes sociales es que ahora no es tan relevante ayudar a 15 personas porque para yo sentirme útil tengo que ayudar a 15 millones. Ay, Entonces, Dios santo. no soy útil por tener 100 seguidores, me voy a sentir útil cuando tenga 2 millones. Entonces, esa disociación entre Qué cantidades importante eso, y sí, no lo perdemos había ya la visto. calidad, sino la cantidad y el por qué. O sea, yo me grabo para hablar de becas, por ejemplo. Ajá, pero eso lo hago yo porque quiero tener visitas o el por qué lo estoy haciendo. Entonces, la gran cantidad de estudiantes que yo veo siempre empieza por ahí, con el Ikigai, ¿no? Y yo le doy esa fórmula del Ikigai a los jóvenes de una manera digerible, que ellos lo puedan entender. Porque si le digo el Ikigai como es, les exploto la mente, pero es por qué te gusta lo que te gusta, en qué eres bueno, en qué puedes vivir de eso y algo que necesita el mundo. Para tú ser una persona que sirve a la comunidad, tienes que hacer una labor que le sirva a la gente. Y yo creo que cuando implementamos una mejor comunicación entre padre e hijo, evitamos ese intercambio de roles que pasa todos los días. Entonces pasa el hijo a ser el papá de la mamá. ¿Sabes? Entonces ves a la mamá haciéndole la tarea al niño y ves al hijo diciéndole, yo me tengo que ir con mis amigos, tú hazme la tarea. Y no me lo contaron, lo he visto. Entonces, cuando suceden esos intercambios de roles, difícilmente haya vuelta atrás. Y esos intercambios de roles no pasan de un día para otro. Esos intercambios de roles pasan por falta de comunicación entre padre e hijo o entre madre e hijo. Entonces yo creo que la comunicación, habla bien, conecta mejor. La comunicación, la respuesta está en comunicar. Y desde el lugar que Y estás desde el lugar. comunicando. Justamente hablando del workshop y de tu participación, luego recuerdo que fuiste invitado especial, siempre les llevo invitados sorpresas y yo, Luis, por favor, puedes hablar. Me dice, ¿de qué quieres que hable? No sé. Sí, pues yo dije, yo sé de becas, yo Di no sé de... lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y él tiene una particularidad que, bueno, que Dios se la bendiga, mi amor, que él se para allí y es como que te conectaras con algo superior a No, yo ti, no sé qué es, ¿ok? ¿verdad? Y Y no bueno, quiero saber qué es tu es. bendición, es tu Dios, don, es Dios. es Dios, sí. Y él se paró y dio una charla ante todos adultos acerca de De la la pena, de pena, la pena. de la pena. Lo que nos hunde en la vida y lo que nos... Ese Puedes caparazón que nos... rescatar un poquito de eso para que quede aquí grabado y para que de verdad este episodio lo puedas ver una y otra vez, porque nos puede servir del capítulo de aprendizaje. Esto es como un libro abierto y aquí lo tenemos en vivo. Qué bella. No, la pena es ese caparazón que nos hunde, que nos carcome y a veces es tan triste verlo porque son personas tan talentosas y tan brillantes que por ese miedo, y no es un tema de miedo a hacerlo bien o hacerlo mal, es un miedo al que dirán. Es un miedo a, por eso yo comencé esta conversación, te dije, esto que yo, y lo que yo hago todos los días no es para hacer ejemplo, o sea, eso hay que quitárnoslo de la cabeza. Uno tiene que ser como es, y lo estábamos hablando fuera de cámaras también. Esa gente que uno las conoce y cuando hacen el en vivo o hacen una entrevista es como un personaje implantado. Entonces, pero ¿por qué si yo conozco a fulano y por qué fulano habla así? Si él no es así. Y yo creo que esa autenticidad con miedo, porque pena es diferente a miedo. La pena te detiene, la pena te congela. El miedo te ayuda a caminar. No sabes si estás caminando firme, pero caminas. En cambio, la pena te paraliza completamente. Exacto, el miedo en cierta forma te da la Y pegadita puede ser esa como de un la empuje, suerte. puede ser como un empuje también. Porque hay Sí, gente que pero te puedes mover por lo en menos. ese ensayo y error dice, ah, esto es. Y Pero que esa la... pena es por eso, por esos ojos que se están viendo que te están juzgando. Correcto. Y por eso le digo a la gente, pero pena, ¿por qué a la cámara? Si en la cámara estás en tu casa, solo, No hay nadie. hazlo como terapia. Estás solo en tu... Háganlo ustedes allí. Un día, escojan un día y van y se graban 15 segundos. Y luego mañana hacen 30 segundos y mañana hacen 60 segundos. Y un día hacen un story time de cómo te fue ese día. Y lo ves tú y acostúmbrate a escucharte y acostúmbrate a verte, porque si uno no se quiere, si uno no se impresiona cuando se ve, pues cómo vamos a poder impresionar a los demás y cómo vamos a poder lograr que nuestro mensaje cale. Y yo creo que comunicar es una terapia constante y en esa terapia sí la practicamos porque todo es hábito. Sí, cuando tengamos ese hábito vamos poquito a poco a perder la pena. Así superaste esa
lo que llamabas antes, creo yo. timidez. Oye, qué bueno está eso, ¿verdad? Grábate 15 segundos, después 30 segundos. Eso me gusta. Sin necesidad de postearlo, ojo, o sea, sin necesidad de Exacto. tener eso de tengo que montarlo y qué le pongo, qué caption, no, 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 es para ti, es tuyo. O yo también le digo a la gente, créate una cuenta privada tuya, no sigues a nadie, pero para que tu cerebro cree esa necesidad de montar algo. Entonces lo posteas en tu feed, no te sigue nadie, no ves a Está nadie, buenísimo, sí, y sí, te pones sí. ahí y te ves. Y te vas a dar cuenta que si tú haces un video diario, por la longitud que sea, vas a ver mejorías. Vas a decir, en mi primer video no es tan igual como el quinto que hice. Y esa mejoría la vas a ver porque lo ensayas. La pena no te permite hacer eso. Ahora, tú como joven, ¿cómo respondes a la crítica? Porque creo que en algún momento comentabas eso, que sea por lo que sea, porque te critican por A, por B, por Y y por Z, Ajá, ajá. por sí o por no y por también. Ujú. Y tú siendo joven, ¿cómo respondes tú a la crítica? ¿Te hiere, no te hiere? O sea, ¿cuál es tu técnica o tu secreto? Porque bueno, haters y comentarios siempre van a haber. Entonces, no importa que seas joven, no importa que seas más adulto o un adulto joven, adulto contemporáneo, tercera edad, siempre las personas te van Total. a criticar. Entonces, en el caso tuyo, ¿qué consejos le pudieras dar a los jóvenes para que respondan a las críticas o para cómo asumir las críticas? Mira, yo desde como mis 15 años, 17 años, tenía problemas aceptando el halago. Entonces, por ejemplo, alguien me decía, eres talentoso. Y yo me daban ganas de ¿Te parece temblar. cringe? Sí, me parecía cringe, exactamente. Porque lo estoy haciendo. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando yo he hecho lo que yo creo que debo hacer. O sea, para mí no es algo extraordinario, para mí no es algo wow, para mí es lo que yo creo que tengo que hacer porque Dios me lo mandó así, porque tengo esta misión de vida de ayudar a mi generación, porque la única manera de que un joven pueda aprender ahora es viendo a otro joven, porque el joven no aprende con lo que le digas, el joven va a aprender con ejemplos. Cuando ve un ejemplo y se compara y dice, ah, esto es lo que yo quiero, este chamo, yo tengo 17 y ese chamo Luis tiene 22. Bueno, yo si él lo hizo porque yo no lo puedo hacer. Entonces, pero si su mamá se lo dice, mira, aquí está este muchacho que tiene, no cala, porque el joven aprende con ejemplos. Eh, y Bueno, bueno, mi hijo cada vez que te ve le encanta, ah, qué bello. conecta contigo. ¿Sí? Mi hijo tiene 14, sí. Me dijo, Ah, ¿te va acuerdas el cuando fuimos? politólogo, va el politólogo. Me dijo. Porque Eh, estabas en la computadora, Luis Moros, en mi computadora. y Va, y va. va, va. Y yo le dije, sí, le dije que se quedara en la casa. Y él bien. Yo, entonces nada, Ajá, aprendí entonces, con los halagos, entonces no te dije, gustaban los halagos, no, imagínate, que no eran críticas. y no sabía qué decir. Entonces me decías, me gusta tu zapato. Y yo te decía, bueno, a mí también me gustan los tuyos, pero a lo mejor ni lo sentía. Pero era porque, para no quedar mal, hasta Ya. que fui a terapia luego. Yo hago mucha terapia, lleven a sus hijos a terapia, no tiene Qué nada de malo. bueno, qué bueno. Ir a terapia no significa estar loco. Y contesta con un gracias. Fue lo que me dijo la terapeuta. Lo que sea, gracias. ¡Pum! Lo matas ahí. Y entender que el halago no te define y el insulto tampoco. Lo que te define es quién eres tú. Entonces, si alguien Pero tal, ¿cómo lo descubres siendo tan joven? no sé, ahí sí, no sé. Quiero todos tus secretos, te Ahí quiero sí. chupar la sangre. Ahí no, es cuando tú tienes mucha, bueno, mi mamá me Creo ayudó que mucho en tienes eso. mucha convicción y mucha seguridad en ti mismo. Pero eso te sabes que eso a veces, y hablando de los haters, eso a veces se puede interpretar como arrogancia y se puede interpretar como prepotencia, ¿no? Y no, yo creo que cuando tú estás muy plantado y tú sabes lo que tú eres y lo que ofreces y a dónde vas y lo que llevas, con todos los errores que tiene el ser humano y con los que me falta por cometer y aprender, tú dices, bueno, eso no quiere decir que uno sea arrogante, eso quiere decir que uno sabe, cree saber a dónde va y uno confía en que lo que uno está haciendo lo va a llevar a algo. Para siempre con el foco de servir y apoyar. Em, y yo creo, eso ahora no los leo. Yo no leo los comentarios. Yo hago un video sobre becas. Yo hablo de becas. Yo no hablo ni de qué me pongo, ni con quién yo me acuesto, ni con nada. Porque entonces la gente a veces cuando me preguntan, pero yo creo que él es esto. Y yo creo, a la gente le importa la beca que Luis va a poner hoy. Entonces cuando tú te centras en eso, en qué es lo que tú ofreces, te olvidas de lo demás. Y si la gente, el hater, no se puede meter con mi contenido y con lo que yo digo, ahí yo triunfo. Ahora, si a ti no te gustó el pelo, si no te gustaron mis lentes, si no te gustaron mis zapatos, ya eso es algo subjetivo y eso es como tú lo ves. Y somos espejos, ¿no? Y algo que aprendí fue que el único poder que tiene la opinión de alguien es el poder de tu atención.
Si yo no le doy atención a esa opinión no tiene poder sobre mí y esa opinión es un cero a la izquierda. Cuando interpretas eso y lo repites, porque yo soy de eso que repito esas cosas en el espejo, porque no es que, ay, lo leí y me lo aprendí. No, yo tengo que verme y que eso se me mete en la cabeza. Y eso, cuando yo veo una opinión, es la opinión desde allí, desde ti. Y sea bonita o sea fea, eso es como tú te ves a ti. Y como tú lo ves en mí, me lo estás haciendo notar. Pero eso en realidad, ¿quién eres tú? Para bien o para mal. Y así es que yo llevo las críticas. Estás clarísimo, clarísimo. Me encanta esa forma de comunicar. Y ya cerrando, quisiera que le dejaras justamente ese mensaje. Yo sé que tú le hablas mucho a los padres, Ujú. cosa que me encanta, pero Pero, también hoy te quiero pedir que me llama mucho la atención que ya mi hijo va a cumplir 15 años ahorita próximamente. Y yo siento que los jóvenes de verdad tienen un poder tan grande y son tan inteligentes y son tan admirables y tienen una voz. Entonces yo creo que alzar tu voz de una manera buena, con un mensaje positivo, inspirador, que impacte positivamente la vida de la gente, de verdad que sí puede hacer una diferencia en el mundo. O sea, es increíble. Bueno, he visto incluso hasta niñas, estábamos hablando de 11 años, inspirando, haciendo cursos online de cómo y son ella orgullo hace, mundial. claro, cómo ella hace sus cursos de marketing, una cosa bellísima. Pero, pero exacto, no sé si desde tu perspectiva le pudieras dejar entonces un mensaje a los jóvenes que te siguen, que eso, que rompan esas barreras, que está bien ser una voz, que está bien, como yo digo, it's cool to be cool, Right? Yeah. aunque ya ahora cool y que no se usa. Ay, Dios mío. Bueno, no sé qué vamos a hacer, ¿Cómo nos comunicamos ahora? pero sí, que los jóvenes de verdad, que crean en sí mismos, que tienen una voz, que son valiosos, que son interesantes y son atractivos mientras más se eduquen y más se formen. Bueno, padres y madres, si ustedes están viendo este episodio, pónganlo en el televisor, pónganlo de todo volumen, porque este es el momento donde hablamos con los jóvenes y entender que este chamo que está aquí de 22 años no tiene superpoderes, no llegó, no está aquí porque tiene algo especial, está aquí porque tiene componentes que tú también puedes tener y es entender que somos útiles, somos valiosos, vinimos aquí a un propósito específico, que ese propósito lo vas a identificar solo tú, no permitir que nadie defina tu futuro, no permitir que nadie te diga lo que tienes o no tienes que hacer, no permitas que te bajen esa energía simplemente porque estamos prestados en un país. Yo creo que es importante que como jóvenes entendamos la prioridad de la vida, ¿no? Yo siempre he dicho que es mejor irse de rumba a los 35 pero con plata, a que irse de rumba a los 15 pero sin un rumbo. Entonces, estos años nunca van a volver, y sé que sueno como un viejo en este momento, pero es importante que entendamos que una vez vemos la vida en el ¿para qué estoy haciendo esto? Es donde poco a poco la vida de nosotros va a tornar sentido y que la edad es simplemente un número, que ahí está la chica de 11 que está haciendo esos cursos y eso debe ser un ejemplo para nosotros como jóvenes que por qué nosotros a los 12 13 no podemos enseñarle a los adultos. Sí, en realidad uno tiene un hijo y ese hijo, tú lo sabes, la mayor lección de vida que uno tiene. Y cuando interpretamos eso, dejamos esa edad a un lado, rompamos el molde, ese esquema de haz lo que a ti te guste y te plazca hacer. Si te gustan las películas Marvel, bueno, grábate hablando de Marvel. Sabrá Dios a dónde eso te llega. Utilicemos los recursos para crecer y no para llenarnos de esa basura informativa que no nos va a servir de nada. Y que aquí el tiempo de cada uno de nosotros está contado y yo sé que a los 15, a los 16 se siente como que tenemos toda la vida por delante, pero poco a poco nos damos cuenta de a los 20, a los 25, a los 30 que la vida se va achicando y en ese proceso hay que hacer dos cosas, disfrutarlo y también siempre ser agradecido con la que tienes al lado o el que tienes al lado, que es tu papá o tu mamá, y saber que todas las experiencias que vas a vivir en tu vida solamente vas a tener un amor incondicional, es el único que existe y es el que tienes el de tu mamá y el de tu papá y el resto es caminar, disfrutar ese camino, caminar al andar y caminando vas a ir aprendiendo, te vas a equivocar, no hay que tener miedo a equivocarse. Hay que tener miedo a la derrota, pero no miedo al fracaso, porque el fracaso es la gasolina para seguir. Eso es lo que yo le diría a los jóvenes.
¡Qué belleza! Mejor dicho, imposible. Posible. Cátedra de comunicación. Habla en bien, hablar conecta bien mejor. Para conectar mejor. Luis Moros, y nos vemos Te en una quiero. próxima oportunidad. Claro que sí, mi amor. Luis Moros. Habla bien, conecta mejor, el podcast.